Formas de onda de los SCR, sección 4-2. Los términos populares para describir la operación de un SCR son ángulo de conducción y ángulo de retorno de disparo. El ángulo de conducción es el número de grados de un ciclo de corriente alterna durante los cuales los SCR están encendidos. El ángulo de retardo es el disparo en el número de grados de un ciclo de corriente alterna transcurre antes de que el SCR sea encendido. Por supuesto, estos términos están basados en una noción de que el tiempo total del ciclo es igual a 360 grados. En la figura 4-3 se muestran las formas de onda de un circuito de control con SCR para dos diferentes ángulos de retardo de disparo. Ahora se interrumpirá la figura 4-3 al momento en el que el ciclo de corriente alterna inicia por su parte positiva. El SCR está apagado, por lo tanto tiene el voltaje instantáneo a través de dos terminales de ánodo y cátodo, igual al voltaje de la fuente. Esto es exactamente lo que se vería si se colocara un interruptor abierto de un ciclo en lugar de un SCR. Dado que el SCR interrumpe en su totalidad el suministro de voltaje, el voltaje a través de la carga es cero durante este lapso. La extrema derecha de las ondas de la figura 4-3 ilustra estos hechos. Más a la derecha, en los ejes horizontales, en la figura 4-3 se muestra el voltaje de ánodo a cátodo, cayendo a cero después de aproximadamente un tercio del semiciclo positivo. Esto es el punto de 60 grados cuando BAK cae a cero. El SCR se ha disparado o encendido. Por lo tanto, en este caso, el ángulo de retardo de disparo es de 60 grados. Durante los siguientes 120 grados, el SCR se comporta como un interruptor cerrado, sin voltaje aplicado a sus terminales. El ángulo de conducción es de 120 grados. El ángulo de retardo de disparo y el ángulo de conducción siempre suman 180 grados. En la figura 4-3, la forma de onda del voltaje de la carga muestra que al dispararse el SCR, el voltaje de la fuente es aplicado a la carga. El voltaje de la carga entonces sigue al voltaje de la fuente por el resto del semiciclo positivo, hasta que el SCR nuevamente se apaga. El estado apagado ocurre cuando un voltaje de la fuente pasa por cero. En general, estas formas de onda muestran que antes de que el SCR se dispare, el voltaje retirado de entre las terminales del SCR y la carga ve un voltaje cero. Después de haberse disparado el SCR, la totalidad del suministro de voltaje es retirado a través de la carga y el SCR presenta voltaje cero. El SCR se comporta como un interruptor de acción rápida. En la figura 4-3 se presenta las mismas formas de onda para un ángulo de retardo de disparo distinto. En las formas de onda, el ángulo de retardo de disparo es de 135 grados aproximadamente y el ángulo de conducción es de 45 grados más o menos. La carga ve el suministro de voltaje durante un tiempo considerable más corto en comparación con la figura 4-3. Como resultado de la corriente promedio es menor.